Al inicio de la película, conocemos a una pareja de recién casados, Julia, una estadounidense que acaba de mudarse a Bucarest con su esposo rumano Francis. La mudanza se debe a que la empresa de Francis se trasladó recientemente a Rumanía. Julia no entiende el idioma rumano, lo que se vuelve evidente cuando su marido habla con el taxista. Llegan a su nuevo apartamento y, desde la ventana, Julia ve a una persona extraña mirándola, pero no se inmuta. El propietario del apartamento les da la bienvenida y los lleva a su habitación, donde se puede apreciar un ventanal con vistas al edificio de enfrente. Después de intentar dormir sin éxito, Julia se dirige a la ventana y ve de nuevo al extraño mirándola. Al día siguiente, se despierta sola y su esposo le deja un mensaje diciendo que no quería despertarla. Durante el día, se dedica a las tareas domésticas y escucha a su vecino bailando y gritando. Decide aprender rumano y explorar la ciudad, pero la falta de amigos y la barrera del idioma la hacen sentir sola y aburrida. Una noche, ve de nuevo al extraño desde la ventana y se da cuenta de que se trata del mismo chico que la había observado antes. Sin embargo, no le dice nada a Francis. Esa misma noche, se encuentran con una escena de crimen cerca de su apartamento. Después de ver las noticias, descubren que encontraron el cadáver de una mujer en una casa cercana, y que el chico de la ambulancia fue quien la encontró. La idea de que hay un asesino en serie en la zona hace que Julia se ponga nerviosa y finalmente le cuenta a Francis sobre el extraño que la ha estado mirando desde el otro edificio. Él no le da importancia y piensa que Julia está siendo paranoica. Durante una cena con los colegas de Francis, uno de ellos menciona que la policía está buscando a un asesino en serie apodado La Araña, quien podría estar relacionado con el reciente descubrimiento del cadáver decapitado de una mujer. Al día siguiente, Julia se encuentra con su vecina de al lado, Irina, quien se disculpa por el ruido y le dice que le avise si es demasiado fuerte. Julia encuentra un periódico con el nombre de la última víctima de asesinato y decide buscar artículos en inglés sobre el tema. A través de la investigación, se descubre la existencia de un asesino en serie en Bucarest. En un vídeo de una entrevista con uno de los sobrevivientes, se revela que la víctima fue seguida durante varios días por el asesino, quien entró en su casa, presionó una almohada sobre su rostro y le cortó la garganta con un cuchillo. El asesino supuestamente se quedó junto a la mujer durante horas mientras ella sangraba y sucumbía. Escuchar todo esto es comprensiblemente aterrador para Julia, y cuando camina por la ciudad, comienza a sentir que alguien la sigue. Para despejar su mente, decide ver una película en inglés en un cine. Sin embargo, un hombre entra y se sienta justo detrás de ella, a pesar de que hay muchos otros asientos disponibles. Julia no puede ver su rostro debido al miedo que siente. El hombre se inclina hacia ella, lo que la hace decidir abandonar el cine de inmediato. Luego va a una tienda de comestibles, donde se enfrenta a otro hombre sospechoso. Asustada, accidentalmente derriba un tarro de pepinillos en su camino a la sala de suministros y ve brevemente al chico mirando por dónde va. Afortunadamente, un empleado enojado la ayuda y Julia se va rápidamente. El miedo ha tomado el control de todo su ser y tiene problemas para continuar con su día normalmente. Esto la lleva a contarle a su esposo Francis sobre su encuentro en la tienda de comestibles. Juntos deciden regresar a la tienda y ver las imágenes de CCTV de ese día. Mientras miran las imágenes, Julia toma una foto del hombre sospechoso. Sin embargo, Francis no está convencido de que Julia esté siendo seguida y considera que se trata de un malentendido. En cambio, él afirma que el hombre la había estado observando desde que ella comenzó a hacer lo mismo con él. A partir de ese momento, su ansiedad aumenta notablemente y Julia se encierra en su apartamento por temor a encontrarse nuevamente con el misterioso individuo. Por la noche, se asusta al oír fuertes golpes en su puerta, lo que la aterroriza aún más. Con temor, abre la puerta para descubrir que es una anciana rumana que necesita ayuda, pero no puede comunicarse con ella debido a la barrera del idioma. Irina, la vecina de Julia, finalmente interviene para traducir la situación y descubren que el gato de la anciana ha desaparecido y necesita ayuda para encontrarlo. Una vez que la anciana se va, Irina invita a Julia a su apartamento para tomar algunas copas y charlar. Mientras conversan, son interrumpidas por el exnovio de Irina, quien llega golpeando la puerta y gritando en rumano. Irina logra manejar la situación y muestra a Julia una pistola que su exnovio le regaló para protegerse. Cuando Julia regresa a su apartamento, decide enfrentar al hombre misterioso y descubrir si la está observando o si solo está siendo paranoica.
Lo encuentra parado en la ventana y decide saludarlo, pero su respuesta la asusta. Julia informa a su esposo Francis lo que ha sucedido y le pide que llame a la policía. Sin embargo, tanto el policía como Francis no están convencidos de la denuncia de Julia y no encuentran pruebas suficientes para actuar en consecuencia. Julia se siente ansiosa y sola en este país extranjero y discute con su esposo, lo que la hace sentir más insegura. Al día siguiente, sigue al hombre misterioso hasta un club de striptease clandestino, donde descubre que Irina trabaja como intérprete y que el hombre aparentemente trabaja como limpiador. Irina le explica que los limpiadores cambian todos los días y que ella nunca lo ha visto antes. Antes de irse a trabajar, Irina promete cuidar de Julia. Esa noche, el hombre misterioso la ataca en su propia casa. Afortunadamente, todo fue solo una pesadilla. Julia despertó sobresaltada por un grito proveniente del apartamento de su amiga Irina. Convencida de que algo malo le había ocurrido, Julia entró en pánico y buscó ayuda de la casera para abrir la puerta. Al entrar, encontraron el apartamento vacío, excepto por un gato que la anciana se llevó consigo. Todos creyeron que el ruido fue causado por el gato. Después de ese incidente, la casera se quejó con Francis sobre el comportamiento errático de Julia, advirtiéndoles que no quería inquilinos problemáticos en su edificio. Francis se dio cuenta de que no había estado lo suficientemente cerca de su esposa y decidió disculparse por no haberla apoyado lo suficiente, lo que provocó que se volviera paranoica. Julia intentó contactar a Irina en su lugar de trabajo, pero nadie sabía dónde se encontraba. Más tarde, mientras esperaba en el apartamento de Irina, encontró a un tipo llamando a la puerta, quien resultó ser el exnovio de Irina. Él se sorprendió por la desaparición de Irina y Julia obtuvo su número de teléfono y trató de llamarla. Escucharon el teléfono sonar dentro del apartamento, aunque no había nadie allí. Cada vez más preocupada, Julia convenció al exnovio para que la acompañara al apartamento de enfrente, donde vio al hombre misterioso trabajando en el mismo club que Irina. El novio de Irina comenzó a golpear y gritar a la puerta cerrada, amenazando a quienquiera que estuviera allí para que se mantuviera alejado de Julia. Nadie respondió, y el novio se disculpó y pidió a Julia que lo informara si escuchaba algo de Irina. Julia intentó hacer que el inquilino abriera la puerta, solo para descubrir que era un anciano aterrorizado por todas las amenazas que acababa de escuchar. Julia se disculpó y se fue. Mientras bajaba las escaleras, se encontró cara a cara con el hombre espeluznante que vivía en el edificio, lo que la asustó y la hizo tomar el ascensor y salir del edificio. Más tarde esa noche, la pareja se encontró con el oficial de policía y el señor Weber, el chico de la tienda de comestibles, quien sintió que Julia y Francis lo habían estado acechando y acosando a su padre. El oficial de policía estaba allí para mediar entre ellos y logró que se dieran la mano como un gesto pacífico al final del encuentro. Después de la visita del señor Weber, Francis se acercó a Julia con buenas noticias. El asesino en serie había sido arrestado. Al ver la foto policial en el artículo de noticias, Julia lo reconoció como el hombre que había visto dentro de la ambulancia esa noche. Las noticias confirmaron que encajaba en el perfil del asesino, ya que tenía antecedentes penales y había trabajado para una de las víctimas. Francis esperaba que, con el crimen resuelto, Julia dejara de sentirse ansiosa y desconfiada con respecto al señor Weber. Para ayudar a Julia a avanzar, Francis la llevó a una fiesta de su oficina, pero allí, Simon hizo una broma insensible sobre el apodo del asesino en rumano, lo que hizo que Julia se sintiera ofendida y se alejara de la fiesta. Francis trató de seguir a Julia, pero ella tomó el tren a casa. Allí, se encontró con el señor Weber, lo que la asustó, pero él explicó que la estaba observando porque la había visto y quería ser su amigo. Sin embargo, Julia notó una bolsa de plástico siniestra con él y decidió irse rápidamente. Cuando llegó a su casa, Julia comenzó a empacar sus cosas porque estaba cansada de que Francis no creyera sus historias y se ausentara de su vida. Pero antes de que pudiera irse, escuchó música en el apartamento de al lado y descubrió el cuerpo decapitado de Irina. Entonces, fue emboscada por detrás y perdió la conciencia. Cuando se despertó, se encontró con el señor Weber, quien le explicó que había matado a Irina y que la había escondido en su armario. Julia intentó pedir ayuda, pero el señor Weber le cortó la garganta. Julia se arrastró por el suelo para intentar alcanzar el arma de Irina, pero se desmayó antes de poder usarla. La historia luego cambió de enfoque hacia Francis, quien intentaba llamar a Julia y escuchaba su teléfono sonar en el apartamento de al lado.
Una pequeña niña lo observaba desde el edificio de enfrente mientras el señor Weber salía en busca de ella. Sin embargo, Francis se encontró cara a cara con el señor Weber en el pasillo, lo que llevó a una serie de balas que mataron al señor Weber. La película termina con Francis sorprendido al encontrarse con su esposa, Julia, que fingió haberse desmayado antes y había disparado al señor Weber. Finalmente, Julia admite que Francis tenía razón todo el tiempo.